Bueno, amigos, nos volvemos a reunir, nos concentramos nuevamente en esta oportunidad para darle continuidad a los episodios de Cartucho de Fogueo. En esta oportunidad, el número 11. Ya hemos avanzado sobremanera a lo largo del tiempo después del 19 de abril de 1810, en los 216 años de vida republicana. Y en este momento, con los temas que estamos abordando que tienen que ver con el militarismo, con el golpismo y con el pretorianismo y por supuesto también el que se ha puesto de moda en estos últimos tiempos, que es el mesianismo, hemos nadado bastante, estamos río abajo y estamos en este momento en ese... en esa data en que el presidente Lucinchi está dando sus últimos arreglos para hacer la entrega de la presidencia de la República al presidente Carlos Andrés Pérez. Ese momento entre el 4 de diciembre de 1988 y el 2 de febrero de 1999, con algunas incidencias que ocurrieron previamente en Venezuela y que contribuyeron un poco a abonar el terreno político, militar, social y económico que iba a recibir el presidente Carlos Andrés Pérez. Y nos referimos en particular, primero que nada, los militares venían saliendo de, de unos altos índices de simpatía, de popularidad, compitiendo con la Iglesia Católica y con los medios de comunicación social. Especialmente ese repunte lo hubo después de los resultados de la magnífica movilización militar de 1987 con motivo de la incursión de la corbeta colombiana Caldas al Golfo de Venezuela. Después está un episodio que es el episodio de la extraña movilización de los tanques a Dragón del batallón Ayala. Eso fue en octubre de 1988, apenas mes y medio antes de iniciarse las elecciones presidenciales, y cerrando con broche de oro con un episodio político, militar, policial que se conoció en la opinión pública como la masacre del Amparo. Estamos allí en este momento, ¿verdad? En ese momento en que empieza una pugna dentro de las Fuerzas Armadas por por hacer la mayor cantidad de méritos por los cargos que el presidente iba a designar. Bueno, bienvenidos a todos los que se han incorporado en el día de hoy. Mi almirante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes para todos. Comenzamos. Vamos a darle clavo. En todo caso, yo quería hacerle un comentario muy rápido, porque yo ayer estaba viendo un podcast que tiene Luis Olavarrieta, y donde él entrevista al comisario López Cisco, Henry López Cisco. En el episodio anterior, en el episodio número 10, yo recuerdo que una de las cosas en las que hubo algún, vamos a decir así, un punto de fricción que congeló un poco la relación entre el director general sectorial de inteligencia militar de ese entonces con el comandante en jefe del presidente de la República, por la versión que se manejó en ese momento. Eso es El punto correcto. es que lo que manifiesta el comisario, entre paréntesis, la idea no es generar una pugna entre ambos, sino la idea es precisamente resaltar exactamente, porque lo que le oí de su declaración es que los, los muertos de aquella oportunidad no eran pescadores, sino que eran guerrilleros. Lo que pasa es que en ese momento iban a pescar. Es una cosa así medio turbia, ¿verdad? La declaración, pero que deja, en lugar de aclarar, lo que hace es oscurecer. Bueno, mira, Antonio, yo ese episodio mm, lo manejé bastante seriamente, puesto que para yo decir lo que dije, primero documenté todo lo que había sucedido con la información que un propio participante de esa situación, que fue el vaqueano que condujo a esos militares del
CEJAP al Caño Las Coloradas, o a ese sitio específico del Caño Las Coloradas, del distrito Páez, dijo en una declaración formal filmada en presencia de un fiscal militar y de un médico militar, que certificaron que esa declaración se producía dentro de los términos establecidos en la ley. De manera tal de que yo, cualquiera otro diga, y si es una declaración supuestamente o una entrevista al comisario Henry López Isco, tengo entendido que el comisario López Isco se había caído en un helicóptero antes de ese enfrentamiento, entre comillas, del CEJAP con ese presunto columna guerrillera, y por lo tanto no estuvo allí. Él no sabe lo que ocurrió, pero yo tengo información previa y posterior que me confirman lo que yo dije en ese momento y que documenté totalmente antes de entregárselo al jefe del Estado. De manera tal que, por supuesto, que habrán diferentes opiniones y todo, pero para mí la verdad está en lo que yo investigué y produje inteligencia y le informé al jefe del Estado. No sé si eso satisface Sí, sí, tu de hecho, curiosidad. aprovecho para decir que en efecto, en el momento en que él está planteando esto en la entrevista, él indica que en ese momento él está de reposo y está en recuperación por un accidente en un helicóptero que había tenido días antes. Así, Así así es. fue. Pero bueno, De todas maneras, yo no sé si referí que cómo había llegado a mí previamente información de que esos enfrentamientos, yo creo que lo referí en el episodio, ¿no? sí, 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 eso está indicado Ah, ahí. muy bien. Entonces, mira, vamos a comenzar hoy con el episodio número 11, que corresponde pues a el periodo presidencial, segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez entre el año 1989 y 1994, que para mí lo califico coloquialmente como el inicio del final de la fiesta. ¿A qué fiesta me refiero? A la fiesta que se había generado de desorden, de entropía del sistema de gobernabilidad que se había iniciado en Venezuela en 1959 y que ya para este momento daba indicios de una entropía acelerada. El país entero en este momento, en el cambio de gobierno de Jaime Lucinchi para Carlos Andrés Pérez, estaba hecho un polvorín, un verdadero polvorín, en el cual esa ametralladora, esa cinta de la ametralladora .50 al que nos referimos metafóricamente, estaba a punto de comenzar a disparar sus primeros proyectiles, ¿no? Pero antes de comenzar con esta coyuntura política, o quiero hablar sobre lo concerniente a mi ruptura, a esa ruptura que esa ruptura subalterno superior, que hasta ese momento era una relación sumamente fluida y hasta amistosa mía con el jefe del Estado, pero que ese hecho precisamente del Caño Las Coloradas interrumpió bruscamente. ¿Por qué? Porque una vez que el presidente de la República se había posicionado sobre el hecho y había manifestado públicamente que era un enfrentamiento del CEJAP con guerrilleros, al recibir mi información, pues simple y llanamente se molestó muchísimo y yo le dije que yo simple y llanamente tenía la obligación de darle esa información a él. Él me exigió que le enviase todos los recaudos que había recolectado al juez militar en San Cristóbal
y que pusiera al detenido, a ese Yaruro Obaquiano que había guiado a las fuerzas militares y que se autoinculpaba de un asesinato en esa misma declaración filmada, se inculpaba él mismo de haber dado un tiro de gracia a uno de esos supuestos guerrilleros. Bueno, y él me ordenó, el presidente me ordenó que enviara todo eso y que no me ocupara más del asunto ni se lo informara a nadie más. Pero ocurrió que el presidente Pérez, que ya era candidato, que ya era presidente electo para el periodo siguiente, 89-94, a través del doctor Simón Alberto González, me preguntó si yo tenía información sobre ese hecho. Y yo le dije que sí. Y él me pidió que yo fuese al Hotel Caracas Hilton y le diera una charla informativa sobre eso. Yo no solamente le di la charla informativa, sino que le llevé una copia de todo lo que yo le había enviado al juez militar en San Cristóbal y de todo lo que yo le había enviado al presidente Jaime Lucinchi. Esa misma tarde, el presidente Pérez dijo pues que eso no había sido un enfrentamiento armado con guerrilleros, sino que simplemente había sido una simulación y una ejecución de esa persona. Voy a cerrar ahí ese capítulo, pero eso que produjo que el presidente Lucinchi ya cortara todo tipo de comunicación conmigo, no con Germán Rodríguez Citrado, vicealmirante, sino con el director general sectorial de inteligencia militar. Es decir, a partir de ese momento no hubo ninguna otra comunicación del presidente de la República con el director de inteligencia militar. Mi almirante, me gustaría preguntarle, porque hay una relación inevitable también allí de un alto funcionario en la que me es menester hacer plantear la inquietud, pues, que es la posición del ministro de la Defensa de ese entonces, el general Aliegro, que era quien estaba al frente del despacho de la defensa, sobre el particular. La posición de Aliegro era la del ejército, que eso había sido un enfrentamiento. O sea, entonces Pero yo no tuve con Aliegro ninguna otra comunicación o conversación posterior a esa investigación que terminó con eso que acabo de relatar. No tuve una conversación con Aliegro en relación al caño de la Colorada. al tema, Pero exacto. hasta ese momento, la posición oficial del ministro de la Defensa era la que había asumido el CEJAP, la organización del CEJAP. Mi almirante, Bueno, y tuvo, disculpe, tuvo la oportunidad de entrevistar al general Camejo. Camejo Arias era el comandante del CEJAP. el general Camejo Arias y yo éramos compañeros y teníamos una muy buena relación, pero a partir de ese momento también se rompió. No volvimos a hablar el general Camejo Arias y yo. Ahora, fíjese bien, yo más adelante voy a referir algo que ocurrió, pero muchos años después, en el año 1993, cuando yo ocasionalmente me encontré con el presidente Lucinchi en el aeropuerto de Miami, internacional de Miami. Pero bueno, vamos a seguir adelante por ahora, ¿no? Por este momento. Había Si me quedado. permite un momentito, una pequeña observación con relación al comentario de Napoleón. El general Camejo era comandante de la segunda división. El comandante del CEJAP, si mal no recuerdo, era el coronel Vivas Quintero. Sí, Vivas señor. Pero el Quintero. coronel, exactamente, el comandante del CEJAP era el coronel Vivas Quintero y el comandante de la división, a su vez, era el comandante de esa guarnición, que geográficamente, en la cual se enmarcaba el área geográfica donde operaba el CEJAP. Correcto. Eso es Excelente. correcto. Gracias, mi comandante. Yo no sé si ustedes escucharon
el episodio anterior en el cual yo referí que en el momento en que se decidió la creación de ese comando específico, con el argumento que trajo el ministro del Interior, de que allí había abigeato y había una serie de delitos contra el agro y los establecimientos agrícolas y pecuarios, etcétera, y que iban a crear ese comando específico, porque allí funcionaba mucho también el cobro de vacunas, etcétera, por parte de la guerrilla y tal. Yo les dije que era conveniente, estoy hablando de la reunión en la cual se hizo a la que asistió el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, presidida por el jefe del Estado, ministro de Justicia, los directores de la Policía Técnica Judicial, de la DICIP, del DIN, y el comandante general del Ejército, el ministro de la Defensa. Y yo les dije allí que para crear una organización militar operativa de esa naturaleza, era conveniente que se tuviera en consideración también la posibilidad de suspender garantías constitucionales, al menos parcialmente, y de una forma que permitiera que la población estuviese habituada a esos operativos de tipo militar. Me dijeron que no, y bueno, yo participé desde el principio, no con inteligencia, porque no era mi función. No, el DIN no producía inteligencia para operaciones militares. El DIN era un organismo de inteligencia de seguridad del Estado. Entonces, yo envié allí solamente funcionarios del DIN que pertenecían a la organización abierta y que tenían como función la de servir como auxiliares a la justicia militar en la instrucción de expedientes, etcétera, etcétera. De manera tal que cuando empezó a funcionar el CEAP, y hubo varios precedentes al Caño de la Colorada, algunos en territorio colombiano y otros en territorio venezolano, en el distrito Páez o en Arauquita, bueno, mira, nosotros empezamos a dudar de que realmente eso fuese, eso fuese una actividad guerrillera allí de esa naturaleza. Hasta que yo ya lo referí también en otro episodio, tuve evidencia a través ya de mis redes encubiertas que me trajeron una evidencia con un cassette, un microcassette, en el cual el propio controlador de red del DIN de la zona estaba participando y se hablaba de un enfrentamiento que no podía ocurrir en Arauquita porque habían elecciones municipales o no me acuerdo de qué tipo, y que en ese caso de necesitarse un enfrentamiento tendría que ser en territorio venezolano y los muertos tendrían que ser venezolanos. De manera tal de que ya yo tenía de ese rollo, había empezado a desenrollar varios cabos, ¿no? Yo no sé si seguir hablando de esto porque tenemos muy poco tiempo para Sí, hoy, ¿no, Antonio? vamos a avanzar con el episodio. Bueno, entonces mira, vamos a comenzar entonces con el episodio de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República a partir de el mes de enero del año 1989. Y voy a hacer otra acotación a algo que también me referí en otros capítulos anteriores, y es que a, a finales del periodo del presidente Lucinchi, el DIN le presentó un informe muy completo que medía la conflictividad social en siete capitales de estados venezolanos y que se llamaba Programa de Análisis de Inteligencia Sociopolítica. Eso se llamaba con el acróstico de PAIS. En ese documento nosotros hicimos el análisis de todo ese inmenso proceso de conflictos que se originaban en municipios, parroquias, estados, etcétera, y llegamos a la conclusión, porque todo era debido
fundamentalmente al fracaso del programa de reforma del Estado que se había planteado al inicio del presidente Lucinchi con la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, y que por el bombardeo que recibió tanto del partido de gobierno como de todos los partidos de oposición, como de los empresarios, etcétera, etcétera, que querían seguir con un Estado populista, una economía de subsidios y de redistribución como estaba de la renta petrolera. Bueno, bombardearon todo ese programa de reforma del Estado y no se dio, ¿no? Pero eso ya había creado unos vórtices sociales muy importantes dentro de Venezuela. Y eso lo medimos nosotros en el DIN. Y llegamos a la conclusión que de no haber alguna reforma muy importante que la gente estaba clamando, como por ejemplo era la elección directa, universal y secreta de gobernador y de alcalde. Eso lo reclamaba muchísimo la población. Y de otras medidas económicas y sociales, ¿no? Y llegábamos a la conclusión que de no hacerse por la vía legislativa, ya que no se podía hacer por un proceso de reforma constitucional, tenía que hacerse por la vía legislativa. Y de no hacerse, era muy probable que ocurrieran dos cosas. Una, o que hubiese una rebelión popular de grandes dimensiones, u otra, que hubiese un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Pues la Y primera, ocurrieron las dos. sí, pero la primera se produjo casi inmediatamente después de la asunción de Carlos Andrés Pérez como jefe de Estado. Así es. Eso fue el 27 de febrero del año 2000, perdón, del año 1989. En ese momento, el controlador de red, nosotros seguíamos con nuestro programa de análisis, habíamos seguido después del informe, que yo se lo presenté al presidente del Congreso, en la Cámara de Diputados, al alto mando militar, a todo el mundo. Y en todos lados me dijeron que eso era un ensayo académico muy, muy detallado, muy bueno, pero que eso no tenía aviso de convertirse en realidad. Bueno, el 27 de febrero, el 25 de febrero, en horas de la noche, ya yo estaba por salir del DIN, iba para mi casa y me llaman de la prevención del DIN, me dicen que está allí una persona que quiere hablar urgentemente conmigo. Y yo le digo, bueno, que suba a mi despacho. Era el controlador de red de Guatire y Guarenas, de esa zona eso llaman los Altos Mirandinos, creo. No, O sea, ese es en la entrada a Barlovento por allí, pero no es los exacto. Altos Mirandinos. Ya, Seguerote. Sí. Ajá, ya quiero. Sí, exacto. Bueno, ese señor que era un contador público que ejercía funciones como controlador de red allí, me dijo, mire, almirante, la cosa por allí va a estar muy fea. ¿Por qué? Porque cuando Carlos Andrés Pérez llega a la presidencia, en la apreciación, en la percepción popular era de que su segundo gobierno iba a ser una reedición del primer gobierno, de la Venezuela saudita, de esa Venezuela del Tabarato Dame dos, y que todo este proceso de crisis social, política y económica que se estaba manifestando al final del gobierno de Lucinchi iba a desaparecer y Venezuela iba a entrar de nuevo en la bonanza. Una, una creencia o una percepción que se fundamentaba básicamente en algunas entrelíneas de la campaña presidencial de CAP, porque jamás Carlos Andrés Pérez ni su campaña dijo que eso iba a ser así, pero entre líneas se leía algo de eso, porque se refería, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional como una cuestión diabólica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Carlos Andrés Pérez asume la presidencia, la gran sorpresa es
que está fundamentado su política que se llamaba el Gran Viraje en un programa de reestructuración macroeconómica apoyado desde el Fondo Monetario Internacional, ya que Venezuela requería inmediatamente de un préstamo de 4.500 a 5.000 millones de dólares para los primeros 3 años y de 20.000 millones de dólares hasta el año 2000. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso fue un baño de agua fría para la población. Y realmente, pues, esto causó que se comenzara inmediatamente un proceso que ya habíamos visto en ese programa que ha hablado de análisis de inteligencia sociopolítica. Entonces, ese controlador de remedios, mire, aquí va a haber algo muy grave. ¿Por qué? Porque ya se habían hecho algunos decretos para aumentar el precio de la gasolina, para aumentar el pasaje de las líneas, sobre todo las líneas no urbanas, sino del radio extraurbano. Y eso afectaba específicamente a esas poblaciones, porque allí había por ejemplo, muchos estudiantes que tenían uno que llamaban el pasaje estudiantil, que era un pasaje reducido de precio, que les permitía venir a Caracas a sus clases, etc. Y ese día, bueno, yo le dije, bueno, yo hice una especie de alerta al comando de guarnición e hice una especie de alerta también que se lo pasé a la Policía Metropolitana de Caracas, a la Guardia Nacional, a la Policía, a la Guardia Nacional y a la DICI. Eso fue el 25 de febrero. El 27 de febrero amaneció el problema en Guarenas, puesto los transportistas se negaban a aceptarle a los estudiantes sus pasajes estudiantiles y habían aumentado el pasaje en un 100%. Entonces, inmediatamente comenzó una protesta que se extendió como un reguero de pólvora, o más bien como si hubieran echado gasolina y la hubieran prendido, ¿no? ¿Y eso por qué ocurrió? Porque también habíamos analizado nosotros, al final del presidente Lucinchi, que la Policía Metropolitana de Caracas tenía una aspiración de que sus mandos policiales fueran egresados de la escuela del Junquito y no oficiales de la Guardia Nacional. Eso fue desatendido. La Guardia Nacional había conservado el comando de la policía y entonces la Policía Metropolitana, sobre todo la unidad motorizada de la Policía Metropolitana que estaba al frente del comisario Freddy Bernal, que ya después usted sabe, han oído hablar profusamente de este personaje, se ocupó, en lugar de represar o de contener esa protesta, de auspiciarlas y lograr que entraran en comercio a saquear, etcétera, etcétera. O sea, se convirtieron en un exponenciador de esa revuelta popular que se inició allí con ese motivo. Inmediatamente la situación se hizo incontrolable, y hubo que activar el Plan Ávila. El Plan Ávila tenía años que no se ponía en ejecución. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que las unidades militares que estaban disponibles inmediatamente en Fuerte Tiuna para proceder a tratar de contener esa explosión o rebelión popular, no eran combatientes, no eran soldados de infantería, ni eran soldados de ingeniería que acababan de regresar de construir una carretera de Caicara del Orinoco a no sé dónde y que estaban allí en Fuerte Tiuna. Entonces, esos soldados, al salir a la calle a un evento de esta naturaleza,
Si tú les tirabas un triqui-traqui al lado, ellos te contestaban con una ráfaga de ametralladora. ¿Por qué? Porque no eran soldados combatientes, no estaban entrenados para ese tipo de cosas. Eso ocurrió fundamentalmente en Coche, en el Valle, en las zonas aledañas a Fuerte Tiuna. Creo que allí murió un oficial del ejército eh, que era del juramento de Costa Carles. Acosta Carles, exactamente. Bueno, y también hubo otros casos, como por ejemplo, que gente no me acuerdo el nombre de la unidad en este momento, que tuvo que actuar en La Pastora, en el bar, en La Pastora y esa zona por ahí, para combatir la acción que bandas de delincuentes estaban aprovechándose de la explosión de rebelión para cometer su fechoría, y entonces eso trajo como consecuencia efectos colaterales en la población también. Para ajustar Y por cuentas. supuesto, ¿ah? Para ajustar cuentas. Exactamente. Y también por parte de la policía, de la PTJ, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la DICIP, para eliminar a algunos individuos en alguna zona de mucha delincuencia de Caracas. Para De ajustar manera cuentas tal de que, también. para Para ajustar ajustar cuentas. cuentas también. Exactamente. Entonces, Almirante, aquellos, Hay ¿sí? una pregunta, mi almirante. Adelante, una Alfredo. pregunta, una pregunta, mi almirante. ¿La extrema izquierda jugó un papel en ese Ya, hecho del ya voy 27 a de eso. febrero? Ya voy a eso. Mira, en realidad, en ese momento, la actividad subversiva promovida por la izquierda en la ciudad de Caracas estaba circunscrita a tres organismos que nosotros en el DIN seguíamos muy de cerca. Uno era Hombre Nuevo, el otro era Bandera Roja y el otro, no me acuerdo cómo es el nombre, porque Tercer no camino. recuerdo. Tercer Camino. Entonces, inclusive algunos de ellos, no sé si era el de Hombre Nuevo, tenían su centro de reuniones en la oficina antidroga, que era un organismo oficial. Entonces, bueno, como cosa curiosa, ¿no? Pero ellos realmente, yo puedo dar fe de que no tuvieron nada que ver con eso, por cuanto ellos estaban bajo vigilancia nuestra y bajo vigilancia comunicacional. Teníamos sus teléfonos intervenidos, teníamos una serie ¿cómo se llama? De ejecutorias de vigilancia y seguimiento. Y en el momento en que hubo la explosión popular, ellos estaban sorprendidos, no sabían qué era lo que estaba pasando. Y entonces en ese momento fue que trataron de cabalgar sobre la ola. Nosotros sí hicimos las poquísimas operaciones que hicimos, porque el DIN no pertenecía, no tenía ninguna función dentro del Plan Ávila. Entonces, pero sí seguíamos nuestros planes de inteligencia, e incautamos la imprenta que ellos tenían en La Vega, en el barrio de La Vega, donde empezaron a imprimir panfletos para darle candela pues, a la rebelión. Y también detuvimos a 17 personas que pusimos a orden de los tribunales militares. Bueno, eso para hablar del Mira, 27 de febrero, mi almirante, ¿no? me gustaría, sobre todo porque está tocando exactamente dentro del tema ese un punto muy importante que es la participación de la izquierda en el 27 de febrero. Hay una especie que ha circulado y que ha agarrado camino de lado y lado de quienes lo creen. Yo estoy del lado de los que no lo creen, particularmente, que es que con la venida de Fidel Castro en 1989 para la juramentación
del presidente Carlos Andrés Pérez, con él vinieron una logística increíble que se introdujo al país de armas y pertrechos que se utilizaron durante ese momento. Me gustaría su comentario sobre ese particular. Bueno, también esa es otra leyenda urbana. ¿Por qué? Porque a la avenida de Fidel Castro, a la coronación, como llamaban la coronación de Carlos Andrés Pérez, es verdad que la delegación cubana fue sumamente numerosa y todos llegaron por el grupo, ahí por el aeropuerto de Maiquetía, en la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía. Pero tanto la DICIP como nosotros hicimos operativos para controlar toda la llegada de lo que era el equipaje que era un equipaje sumamente curioso, porque no se crean que Fidel Castro viajaba con una maletica, viajaba con muchísimo, hasta con alimentación y cosas muy personales, pues, ¿no? Todo eso lo chequeamos nosotros, todo. Y los alojamientos, pusimos bastante información, recibimos información de todo, pues. Y yo puedo dar fe de que eso no fue cierto. El armamento que se usó en esa rebelión fue todo armamento del submundo. Es que Venezuela estaba armada por todos lados. De los bajos fondos había armamento por cantidades industriales. Entonces, no es cierto que hubo una importación masiva de armamento. El único armamento que entró y sabíamos qué era y qué era el armamento que traía la seguridad personal oficial de Castro en sus tres círculos en sus tres Anillo de anillos seguridad. de seguridad. Entonces, bueno, mira, no sé si seguimos adelante, ¿no? Vamos a darle. Entonces, ese gran viraje de Carlos Andrés Pérez era una propuesta que traía elaborada elaborada por un grupo de tecnócratas a los cuales llamaban los IESA Boys. Los IESA Boys, ¿por qué? Porque eran la mayoría de ellos muy vinculados al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y que habían preparado todo un esquema de negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Esas eran medidas de corte neoliberal que tenían como finalidad el desmontar el modelo económico intervencionista y proteccionista tradicional del Estado venezolano hasta ese momento. Eso implicaba un ajuste cambiario que trataba de unificar el tipo de cambio y una nueva y requería de una nueva devaluación del Bolívar. Acuérdense ustedes que había habido una en el 83, una con Lucinchi y esta sería una tercera devaluación. De manera tal que eso iba a afectar el bolsillo completo de los venezolanos. También requería de una liberación de precios y de tasas de interés activa y pasiva en el sistema financiero. Eso iba a influir directamente en todo el proceso del costo del dinero y de todo lo que significara actividad financiera. También implicaba un aumento de las tarifas de todos los servicios públicos esenciales: luz, agua, gas, teléfono, gasolina, transporte público. Y ya vimos, como acabo de referir, que el incremento de una tarifa de transporte público en transporte extraurbano prendió la mecha del 27 de febrero. También la apertura comercial y la privatización, reduciendo aranceles para la importación con el fin de fomentar la competencia externa de productos venezolanos y el inicio de la privatización de todas las empresas del Estado.
Y finalmente requería de un gasto, una reducción importante del gasto público. Todo eso, todo eso iba confrontado o de frente, estaba enfrentado a una situación real que era un desequilibrio en la balanza de pago que tenía 7.3 mil millones de dólares. Una cifra verdaderamente muy grande, que en el cual, el momento en el cual se estaban agotando las reservas en el Banco Central y había un déficit público de alrededor de 60 mil millones de dólares, es decir, un 7% del Producto Interno Bruto. De manera tal de que, a mi modo de ver, ahora a la luz de fría de la historia, yo creo que Carlos Andrés Pérez se equivocó totalmente al tratar de imponer, se requería, indudablemente se requerían todas esas medidas, pero era como matar a mosquito con ametralladora. O sea, era una cosa demasiado fuerte para un pueblo que ya estaba sufriendo una situación muy crítica, sobre todo social y económica, y que por demás, la percepción que tenía sobre la respuesta que los políticos le daban no era buena. Entonces, es como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Entonces, eso representaba a corto plazo, a mediano plazo, para los venezolanos de la época, un momento de austeridad pura y dura, que venía a sumarse allá a la pobreza existente, a la inflación galopante, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencia directa trajo eso? El Caracazo, primero, inmediatamente. Cuando Carlos Andrés Pérez nos reunió después del Caracazo a todos los jefes militares y policiales y nos dio un repaso grande, al final de su cosa, él dijo, nos dio la palabra y yo pedí la palabra y le dije, mire, presidente, me da la impresión de que usted conoce el programa de análisis de inteligencia sociopolítica. Me dijo, no, ¿qué es eso? Y no se lo dio a usted el presidente Jaime Lucinchi cuando le entregó la jefatura del Estado. No. Ah, bueno, yo le puedo dar una copia y usted verá que allí concluíamos nosotros, antes de que usted recibiera la presidencia de la República, de que aquí podía haber una rebelión popular. Y no solamente eso, sino un golpe de Estado. Entonces yo le entregué eso y él me dijo, bueno, ahí comprendí yo que aquello que se decía de la ruptura entre la cúpula de Acción Democrática, entre lucinchistas y perecistas, porque Lucinchi quería que el sucesor fuera Octavio Lepage y Carlos Andrés Pérez le hizo caída y mesa limpia. Eso era una realidad. Y que el cambio de la jefatura del Estado había sido sin transmisión ninguna de lo que era el país. O sea, era como si tú estuvieras entregando una bodega, no un Estado, no la jefatura de un Estado. Bueno, eso es historia, eso lo viví yo. Ahora, otra de las cosas era el colapso, como ya estaba hablando, del pacto de gobernabilidad de Acción Democrática y COPEI, porque tanto en el partido Acción Democrática, en su comité nacional, político nacional, también existía una gran divergencia para la sucesión del jefe del Estado por parte del Partido Acción Democrática. Bueno, otra de las consecuencias fue lo que se produjo ya algunos años después, 3 años después, que es el intento de golpe del 4 de febrero del año 92, del cual hablaremos
posteriormente, ¿no? Cuando avance un poquito en este gobierno de Carlos. Y también el hecho definitivo que cambiaría en esa coyuntura la historia política de Venezuela, que fue la destitución del presidente de la República en el mes de mayo de 1993. Eso también hablaremos posteriormente. Y Almirante, es pertinente también incluir allí el ambiente que existía a nivel de la cúpula militar en los altos mandos de los cuatro componentes en ese proceso que había, porque la, la, el gobierno entrante, el gobierno saliente, el gobierno entrante, las aspiraciones que había dentro del grupo de generales y almirantes para ocupar las más altas magistraturas dentro de cada uno de los componentes e incluso dentro del Ministerio de la Defensa y el alto mando militar. Eso también creó un clima bien favorecedor a todo lo que se desencadenó posteriormente. Tiene toda la razón y te agradezco que me lo hayas recordado. Porque efectivamente, mira, cuando estaba terminando el gobierno de Lucichi, como ya se había roto todo tipo de relación superior subalterno conmigo y con la Dirección de Inteligencia Militar. Yo estaba en un periodo como, ¿qué te digo yo? Como en el limbo, ¿no? Yo estaba esperando a ver qué iba a ocurrir. El general Aliegro me había dicho a mí que él esperaba que el presidente Pérez le ratificara en el cargo. Pero yo en el DIN había escuchado que en el caso del DIN yo iba a salir inmediatamente. ¿Por qué? Porque se había producido un hecho bastante extraño, anómalo a mi modo de ver, y era que el general activo, efectivo del ejército, Herminio Fuenmayor Pereira, había estado acompañando al presidente Pérez durante toda su campaña por la presidencia. Viajaba con él como una especie de jefe de casa militar o algo así. Entonces, y yo no sé si eso había sido consentido o no por las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero se decía que apenas el presidente Pérez llegara a Miraflores, él iba a ser el director del DIN. Porque él había tenido una inherencia bastante activa en toda la inteligencia que se desarrolló en Centroamérica, sobre todo con el sandinismo. Y ya veremos posteriormente también que ese proceso del sandinismo, fue el detonante por el cual el presidente Pérez fue destituido de la presidencia, ¿no? Entonces, se decía que el general Herminio Fuenmayor me iba a reemplazar. Y yo entonces, ¿qué hice? Empecé a preparar la entrega del cargo, porque yo quería entregar, nosotros en 3 años, Antonio, habíamos efectuado un trabajo muy bien, muy interesante en materia de inteligencia. En un momento en que yo había estado luchando con el presidente Lucinchi, presidente, hay que reformar el sistema de inteligencia nacional. Aquí todos los bomberos nos estamos pisando la manguera a cada rato. Aquí todo el mundo tiene un organismo de inteligencia y todo el mundo quiere hacer inteligencia en todos los niveles y esto es un arroz con mango. Entonces hay que organizar esto, hay que organizarlo, pero no sé si no lo expresaba bien yo o es que no interesaba, ¿no? El hecho es que yo creía que habíamos hecho un buen trabajo porque tampoco habíamos recibido de nuestros usuarios los elementos esenciales de información para orientar nuestro trabajo de inteligencia. Nosotros habíamos estado trabajando de acuerdo a lo que a nuestro criterio era lo que teníamos que hacer. Pero como debe funcionar a la perfección, no era. Y eso tuvo consecuencias muy importantes. No fue como funcionaba la inteligencia
en la época inicial de la guerrilla, que el CIFA funcionaba como un organismo muy bien aceitado y único en esa materia. Por lo tanto, la inteligencia que se producía era oportuna y totalmente eficiente. En el caso nuestro, digo que no. Y eso vino a sumarse a todo eso que hemos comentado ya, que se inició en el año 71 con el inicio del plan Andrés Bello, el ingreso, al desistir la izquierda radical, desistir de la lucha armada, se orientaron por lo que inicialmente había planteado el Partido Revolucionario Venezolano, el PRV, de infiltrar a la Fuerza Armada. Y bueno, entonces había entrado todos esos individuos que entraron a la academia, que se graduaron en el 75 y que comenzaron su actividad proselitista. Un sistema de inteligencia mediocre y una actividad muy bien planificada de infiltración en la Fuerza Armada. Bueno, tenían que llegar a lo que llegaron. Entonces, siguiendo adelante, para mi sorpresa, cuando el presidente Pérez recibe el poder, había ocurrido algo muy desagradable para mí, que fue que el día de celebración de la Fuerza Aérea en Maracay, el comandante de la Fuerza Aérea me había cursado de invitación, puesto que me habían notificado que me iban a imponer la condecoración de la Fuerza Aérea. Y yo asistí a Maracay y llegué antes que llegara las altas autoridades, el alto mando militar del presidente, llegué y alguien de protocolo me llevó a la tribuna. Y me dijo, aquí, siente aquí, mira, aquí están las personas que van a ser condecoradas, etcétera. Pero al poco rato, y faltando a escasos momentos para que llegara la comitiva presidencial o el presidente y el alto mando, vino nuevamente y me dijo, mire, mi almirante, caramba, me va a disculpar, pero tengo que moverlo de aquí porque me acaban de decir que a usted no lo van a condecorar. Y yo le dije, pero eso se lo notificaron ahorita. Sí, me lo acaban de notificar. Entonces le dije, bueno, yo no voy a ninguna parte, yo me voy a ir Me salí de la tribuna y cuando yo iba saliendo de la tribuna venía llegando el presidente y yo seguí para el estacionamiento y me fui para Caracas. Eh, en la noche me llamó el general Aveledo y me dijo, mira, Germán, concha, le disculpa, pero es que yo le dije, mire, mi general, no se preocupe por eso. No, pero es que yo quiero imponerte la condecoración aquí en privado, en mi despacho. Le dije, no, yo no voy a recibir ninguna condecoración, mi general. Eso fue para mí una cosa, bueno, ¿Y eso obedecía contextual. a qué, mi almirante? ¿A qué obedecía Eso, eso? eso sí, no lo sé. Todavía no lo sé. Ni nunca quise preguntar por qué. Pero intuyo que fue porque el asunto del Caño de las Coloradas fue como un terremoto dentro de las Fuerzas Armadas, la posición que nosotros tomamos en el DIN. Eso fue como un terremoto. Entonces, imagínate tú lo que pensaría a los ojos y oídos del presidente Lucinchi, lo que significaría que él tuviese que condecorar el Día de la Fuerza Aérea a quien estaba diciendo que no había habido combate sino una masacre. A quien estaba dando una versión distinta a la que él ya había anunciado. Exactamente. Exactamente el 10 de diciembre, apenas 12 días después del episodio. Exactamente. Nadie me lo dijo, pero yo lo deduzco. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Cuánto nos queda, Bueno, Antonio? ya estamos en una hora. Vamos a darle unos 20 minutos más y a ver si con eso le damos un tiempito ahí, a ver si hay alguno de los participantes tiene alguna inquietud, algún planteamiento.
Pero bueno, ya, porque estamos ya en el momento, estamos empezando a transitar un territorio crítico dentro de las fechas, porque estamos saliendo de febrero de 1989 y vamos a entrar en julio de 1989, cuando el presidente Pérez nombra un nuevo alto militar completamente distinto al esperado y usted pasa de la Dirección de Inteligencia Militar a ser Contralor General de la Fuerza Armada Nacional. Eso es correcto. Fíjate, el presidente Pérez, después de que yo le llevé el informe de la Colorada, a mí me había dicho Simón Alberto Consejo, prepare todo porque va a entregar el cargo. Antes, ¿no? Pero después me volvió a llamar y me dijo, mire, el presidente Pérez lo va a llamar y va a hablar con usted. Me llamó el presidente Pérez y me dijo, mire, almirante, yo quiero que usted se quede en el DIN hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio. Porque esto del caño de las coloradas puede tener una coletilla muy importante en el seno de las Fuerzas Armadas y yo quiero que usted la maneje desde el punto de vista de la inteligencia. ¿Cómo no, presidente? Y por eso yo me quedé en el DIN. Pero en el mes de julio, bueno, esos 6 meses, mm, mis relaciones con Aliegro no cambiaron para nada, O ni sea, con los estaban demás. bien, estuvieron Sí, normales. normales. Es más, Aliegro me había dicho que si se quedaba, Aliegro me había dicho que si se quedaba en el Ministerio de la Defensa, yo iba a ser el comandante general de la Armada. Y ya yo en ese momento tenía 5 años fuera, 5 años fuera de la Armada, porque la Armada me había vetado a mí en el momento de acceso y ya también lo narré en un episodio anterior, ¿no? Pero Aliego me había dicho eso. Si yo me quedo como ministro, tú eres el comandante general. Entonces, pero como él no se quedó como ministro, ¿quién vino como ministro? Vino como ministro el general Filmo López. Filmo López, que había sido edecán del presidente Pérez en su primer gobierno. ¿Y quién fue como comandante general de la Armada? El vicealmirante Héctor Jurado Toro, que también había sido edecán del presidente Pérez en su primer gobierno. ¿Por qué? Bueno, también lo comentamos, no sé si en estos episodios que hemos hecho o en alguno de los programas que tú y yo hemos hecho. En los episodios lo hemos comentado, pero muy tangencialmente, nada de profundidad. Exacto. Eso se debió, de acuerdo a lo que hemos comentado en esos episodios, se debió a un hecho fundamental que condicionó la política de la coyuntura, que fue el de las concubinas presidenciales. La concubina presidencial, primero de Carlos Andrés Pérez, que ya venía desde su primer gobierno, la señora Cecilia Mato, y la concubina presidencial del presidente Lucinchi, la señora Blanca Ibáñez Piña, que por cierto acaba de publicar un libro que lo tengo aquí, mira, lo compré, lo tengo Ya yo aquí. lo vi, yo escribí un artículo sobre eso, precisamente, las Ah, memorias. la memoria. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en Venezuela con las concubinas? El hombre venezolano era un hombre de segundo frente casi en un 99%, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron, ¿tú tenías segundo frente? Yo le digo, bueno, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Pero eso era normal, ¿no? Pero ¿qué no era normal? Que el segundo frente ocupara funciones de poder o dentro de la estructura del poder presidencial. Y más la señora Ibáñez que la señora Mato era así. En el caso de Jaime Lucinchi también hemos hablado en episodios anteriores sobre eso, que no era porque yo tuviera información directa
de su actividad, sino que indirectamente a través de la inteligencia de comunicaciones que nosotros hacíamos en el sector militar, se decía que para obtener cargos, prebendas, ascenso, cursos, viajes, etcétera, había que pasar por la oficina de la señora Blanca Ibáñez, ¿no? Ahora bien, dicho esto, en el mes de julio del año 89, ahí ocurrió algo muy importante que yo también he narrado. El presidente Pérez tenía la disyuntiva de, de si dejar al alto mando militar, que venía victorioso de algunas cuestiones importantes, como era el caso de la incursión de la Calda, etcétera, o de cambiarlo por alguien que su entorno, llamemos entorno a eso que yo me acabo de referir, estaba presionando para que ocurriera. No porque esos oficiales no fuesen excelentes oficiales, sino porque simple y llanamente estaba comenzando un nuevo periodo de gobierno y se quería tener la certeza y la confianza en alguien con el cual ya habían transitado en un primer gobierno. Por eso hubo una racía en el alto mando militar del año 1989. Y entonces a mí me llamó el presidente Pérez a Miraflores y me dijo, mire, almirante, yo he decidido que el comandante general de la Armada sea el vicealmirante Jurado Toro. Y yo le dije, mire, presidente, y yo voy a regresar a la Armada, porque yo soy más antiguo que el almirante Jurado Toro, en el grado de almirante, por supuesto. Soy más antiguo que él y yo no me voy a subordinar a un oficial menos antiguo. Me dijo, no, no se preocupe, usted va a ser el Contralor General de las Fuerzas Armadas. Y en esa posición, usted va a seguir reportándome a mí directamente. Ah, bueno, perfecto, presidente. No tengo ningún problema. Y continuó el veto de la Armada para mí y yo fui del DIN a la Contraloría General de las Fuerzas Armadas. Si quiere lo dejamos aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. Yo no sé si dentro de los participantes hay alguien que tenga alguna inquietud o alguna pregunta de Alta, Guyana, Napoleón, la señora Silva. Silencio total. No, no, porque es que mi coronel, mi almirante, y bueno, y todos mis superiores, realmente es impresionante toda la información que a uno le llega algo que uno vivió, como usted hizo mención, tangencialmente por allá a lo lejos, pero entiende uno muchas cosas de cómo se manejaba o como siempre la política ha incidido en el tema militar y en la toma de decisiones y en todo esto que nos está pasando hoy, 27 años después, ¿verdad? Por Del eso es que socialismo. estamos hablando de estos Para temas entender todo. con fines didácticos y con Claro. la esperanza de que si alguien los escucha y les interesa y creen que son útiles, pues sirvan para que esto no se vuelva a repetir. Porque cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerzas Armadas, de la democracia representativa del Pacto de Punto Fijo, creemos que eran unas Fuerzas Armadas, porque decían que yo ayer participé en un foro que hizo también Antonio con algunos oficiales de menor graduación para hablar sobre la necesidad de remover los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el caso de la reestructuración de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y ellos expresaron cosas profundas de la descomposición de las Fuerzas Armadas, pero yo la viví, eso lo viví yo durante mis 8 años del almirantazgo, día a día. En los 5 años del DIN fue una cosa que me marcó, realmente me marcó.
Yo llegué un momento a necesitar ayuda psicológica porque dormía entre 15 y 30 minutos por cada noche. No podía dormir más de la descomposición, de lo afectado ética y moralmente que veía por lo que ocurría. Y eso fueron las tormentas, las lluvias torrenciales que originaron los lodos que hoy vivimos. De manera tal de que cuando hablemos de reestructurar el país, Venezuela, ¿en qué se convirtió Venezuela? Se convirtió en un estado fallido, un estado fallido. Y un estado fallido con una fuerza armada es totalmente destruida porque perdió por completo su misión constitucional y se convirtió en el partido político armado de un jefe de Estado con un control personalista sobre la institución. De manera que esa es la finalidad de esta charla. Mira, Almirante, en obsequio de lo que usted acaba de señalar cuando habla del Estado fallido, yo acabo de leer un documento que puso a circular tres cardenales de la Iglesia Católica ahorita en este momento. Y estaba viendo una entrevista que le hizo César Miguel Rondón a Asdrúbal Aguiar, se la recomiendo, porque ya no se está hablando ni siquiera de la recomposición del Estado, sino de la refundación de la nación, que es algo más Así profundo, es, porque la nación es completamente distinta al Estado. Es el es así estado es. de ánimo, la emocionalidad, los recuerdos, todo ese tipo de cosas que amalgaman a uno cultural, socialmente. Ese tipo de cosas, pues, para que usted vea más Lo o que menos cómo pasa, estamos, para que usted vea cómo estamos resquebrajados desde adentro, desde adentro. de- lo que pasa, Antonio, es que tal cual como nosotros hemos dicho en esta serie de episodios del cartucho de fogueo, cuando comenzamos a hablar de la diferencia entre Estado, nación y gobierno, la cultura política en Venezuela es bastante corta en cuanto a esa diferenciación. Estamos ante un Estado fallido, pero estamos ante una nación colapsada ética y moralmente. Y por lo tanto, hay que no hablar de reestructuración, sino de refundación. Eso estoy totalmente de acuerdo con lo que Adrubal Aguiar puede haber dicho en esa entrevista. Mi Bueno, almirante, ¿cuál es la diferencia entre refundación y reestructuración? Reestructuración es que lo que existe lo modificas para Ujú. que omisión o tareas o se, 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 se cambien, ¿no? Refundación es el tornar al origen, a la legitimidad de origen. Es decir, la refundación de Venezuela se fundó en 1810 con unos ideales que los padres libertadores establecieron. Hoy estamos a años luz de eso. Cuando Simón Bolívar decía que había que llevar al paredón a quien, no me acuerdo cuál era la cantidad, ¿tú te acuerdas, Antonio? era una Por lo que cantidad, libertó. bueno, que proporcionalmente ahorita es una ñapa, pero lo bueno es que era la pena capital se aplicaba precisamente por eso. Exactamente. Donde había un criterio de la nacionalidad tan, tan claro, de reafirmación de la nacionalidad tan claro, que fue capaz de promulgar un decreto de guerra-muerte. Entonces, si tú comparas la fundación de esa nación a lo que existe hoy, bueno, dice, no, esto no hay forma ni manera de reestructurarlo para que las bases originales de la nación, o por lo menos una parte de esa fundación,
se adquiera nuevamente. Hay que buscar una cosa totalmente nueva. Ese es el gran peligro. Y el peligro a nivel de eso es que nosotros podamos entrar en Venezuela en particular, cuando se empieza a hablar ya de refundación de la nacionalidad, ya estamos pisando terreno de que cualquiera, bueno, eso lo pueden aprovechar tranquilamente los maracuchos para empezar a hablar de secesión. Eso lo pueden Así aprovechar es, los orientales para empezar a hablar de secesión. Eso lo pueden así es. aprovechar los centrales igual, los llaneros. O sea, ese es el peligro de cuando empieza a hablarse ya no de la fragmentación del Estado, sino de la refundación, el proceso de recomposición de la unidad Es nacional. que, es que ya eso ocurrió, Antonio, en la fundación original. ¿Por qué? Porque la Gran Colombia, Bolívar creó la Gran Colombia, pero Páez fundó a Venezuela. Entonces, ahí hubo una refundación. En el momento en que Páez decidió separarse de la Gran Colombia, esa es la fundación original de Venezuela. Así es. Esa es la Y es partida que de aún nacimiento. Pero una durante refundación. la guerra, Adelante, Juan. No, adelante, Juan. Adelante, Juan, no, adelante. durante la guerra de independencia, recordemos que si un problema tuvo Bolívar fue justamente la unificación de los ejércitos, porque Bermúdez y Mariño estaban en Oriente, y ese era otro ejército, el ejército de Oriente, y Páez tenía su ejército en los llanos. Ese fue uno de los grandes dilemas y una de las grandes acciones estratégicas o de los logros estratégicos de Bolívar fue justamente unificar aquellas fuerzas, si se quiere hoy día caudillescas, aquellos ejércitos regionales en un solo ejército. De Por manera eso, que por eso eso es que subyace. por eso es que hubo tantas guerras en Venezuela después de la guerra de independencia. Hay que recordar que hay que recordar que todo orbita en torno a la población. La guerra de independencia se llevó casi el 30% de la población, de repente un poco más. La guerra federal se llevó el otro 30%, de manera tal que a lo largo de todo el siglo XIX, la población venezolana, que es la semilla, el germen de la nacionalidad, prácticamente fue diezmada. Y en ese particular hay que darle un crédito al general Juan Vicente Gómez, que en primer lugar terminó el caudillismo, en segundo lugar unificó un poco la nación y a partir de allí, pero después empezamos otro tránsito distinto que lo hemos abordado en algunos capítulos anteriores con los temas del militarismo, el golpismo, el pretorianismo y el mesianismo. Bueno, ahora sí hemos Y hoy llegado día, al hoy final. día la revolución, hoy día la revolución se llevó un 30%, que somos los 9 millones que estamos Los afuera. que estamos por fuera, me agrada ese punto de intervención que acabas de hacer, porque fíjense, estamos por fuera otro 30% que, bueno, no, somos unas bajas no combate, como se dice el reporte del oficial de personal. Bueno, muchas gracias, realmente muchas gracias, me gustó mucho el programa de hoy. Muchas gracias y estamos convocados para el próximo viernes, para el episodio número 12 de Cartucho de Fuego. Muchas gracias, pasen un Muchas excelente fin de gracias. Muy semana. buen día. Gracias a Ustedes ustedes. Ahí lo también, buen pasó, fin de pasó. semana.